dice ahí, estaba movilizada tras un proyecto de transformación profunda de la sociedad. Nada más que en 3 años dieron vuelta a la tortilla. En 3 años, amplios sectores que habían apoyado esa instancia surgida estaban decepcionados, desmovilizados, frustrados, y cuando no, amplios sectores, con tal de salir del desorden, de la anarquía que representaba la última etapa del gobierno de Isabelita, hasta veían con alivio la posibilidad de que volvieran los militares. Fíjense que hay que estar mal, hay que haber lavado muchas cabezas a través de la presión, de la situación general, de los bombazos, de los asesinatos, de todas las cosas, en una etapa que echó a perder un momento único y que termina en un drama, y que también refleja el compañero Didi Quiroga en su libro El hombre de la bicicleta, reseñando lo que vivimos desde distintas agrupaciones, todas comprometidas con el cambio, en esa época de los 18, de los 19, de los 20 años, en el cual nos metíamos, pero casi naturalmente, en la militancia política, comprometidos para transformar eso en una derrota feroz como fue la del 76. ¿Quién no tiene, de los que somos un poco más grandes, alguien a quien recordar de aquella época? Siempre he recordado, siempre, a 2 compañeros de la Juventud Universitaria Peronista. Rodolfo Segarra, le decíamos Rodolfito, entró a la facultad donde yo estudié con 18 años, de la UES pasó a la JUP, fue secuestrado y asesinado a los 18 años, cerca de la comisaría de Ibarlucea, fingiendo un supuesto enfrentamiento cuando en realidad lo tenían secuestrado desde hacía ya unos cuantos días, y torturado, por supuesto, ¿no? Y otra compañera, con la cual llegamos a estudiar juntos varias materias, María Esther Quiñar, que se metió en la militancia, entusiasmada por su propio hermano, militante del peronismo, con convicción, con fuerza, como se hacía en aquella época. Y que fue a la salida de la autopista Santa Fe, acá en Rosario, a la salida de la autopista, atada junto con otros compañeros y dinamitada, a tal punto que fue reconocida por la dentadura por su odontólogo. Para que tengamos en cuenta, bueno, ella tenía 21 años, 18, 21 años, estamos hablando de... cuando uno ve, por ejemplo, sin menospreciar, pero ve a gente joven hoy, de esa misma edad, dice, pero los notás con una carga de ingenuidad frente a la vida ardua y difícil. Con 20 años ya habíamos decidido que dónde íbamos a militar, qué íbamos a hacer, nos comprometíamos. ¿Qué año fue esas 2 muertes? 76. ¿Después del golpe? Sí, después del golpe, en octubre y en diciembre del 76. Pero siguieron muchos más. Pero Sí, las claro. muertes... ¿Cómo? Pero las muertes... ¿La muerte? Las muertes... Ah, sí. Los secuestros. Por supuesto. Sí.
Eso lo vamos a aclarar ahora, porque en lo económico también empezó antes de Martínez de Oz, ¿eh? Eso es bueno tenerlo en cuenta. Porque si no, y eso lo charlábamos en unos minutos antes con una compañera que me decía con justa razón que la historia del movimiento obrero comienza antes del peronismo y tiene una historia heroica de décadas y de pelea ardua, porque no era que del Estado venían las cosas, se peleaba y se perdía y se peleaba y se perdía. En todo caso, lo que destacamos en este curso de síntesis es el hecho de que a partir del peronismo el movimiento obrero tiene un protagonismo ineludible en la historia de la Argentina. Es a partir de ahí que su presencia no puede ser eludida. ¿Se entiende esto? Ahora no quiere decir que no haya una historia anterior, ¿eh? Claro que ahí eclosiona en cantidad con el proyecto de industrialización, con derechos y fundamentalmente lo que se le achaca desde la reacción al peronismo, lo que condena al peronismo a ese odio eterno por parte de los sectores del privilegio, es, para decirlo en términos de hinchada de tribuna, del lado del Club Regatas, que avivó a la gilada. ¿Se entiende esto? Dicho en otras palabras, dio derechos que causaron empoderamiento, lo que tanto ha pedido Cristina tantas veces, ¿no? Empoderamiento. ¿Pero cómo? Entonces es posible otra sociedad, con otra vida distinta, con derechos incorporados, simplemente con el 50% de la distribución del ingreso nacional al movimiento obrero, otro 50% para los empresarios. ¿Se entiende, no? Simplemente con eso. Con lo como se decía en esa época, el 50-50. Se le cambió la vida a millones. Entonces, ese empoderamiento es lo que le da con el peronismo un protagonismo ineludible desde ese momento. Como en su momento lo tuvo los sectores medios con el irigoyenismo. Pero una cosa es el papel en la economía y en la sociedad de los trabajadores, que son los que fabrican, los que hacen todas las cosas que vemos y que tenemos, y otra cosa es la de los sectores medios. Importante sí, pero son sectores medios, ¿se entiende? El peso en la sociedad, en la economía, en la cultura, es totalmente distinto. Tiene otra calidad, otra característica. Y para ratificar esto de que hay cosas que vienen de antes, en lo económico también. Hubo un primer intento de imponer en nuestro país el neoliberalismo que eclosionaba en el mundo. En Chile ya había sido impuesto con un golpe feroz, el de Pinochet en el año 73, que fue en 1975 con el gobierno de la Isabelita, cuando luego de muerto el general Perón empieza la limpieza de ministros, entre ellos Helbar, viene Gómez Morales, ya más liberalote, y terminan poniendo a Celestino Rodrigo, neoliberal, un agente de López Rega, en donde aplica una política de shock, de golpe brutal, de un día para el otro. Fíjense en las cifras, algunas de esas cifras quizás resulten moderadas en la actualidad, pero bueno, devaluación del 100% del peso. Yo me acuerdo de gente que vendió la casa y al otro día se quería morir. Claro, claro. Con una devaluación de este tipo, te imaginas que de un día para el otro vendiste lo único que tenéis y al otro día todo es la mitad. Aumento de tarifas de servicio de 40 a 75%. Tarifa de transporte urbano 75%. Aumento de combustible, entre ellos la nafta, 181%.
reajuste de las tasas de interés de los créditos ya otorgados por el banco, o sea, una violación del contrato. Del contrato, que implica pedir un crédito, te cambiaban la tasa de interés. Por supuesto, disminución del gasto público en forma drástica. Y cuando decimos gasto público, en realidad tenemos que decir inversión pública. Gasto, el nombre que le han puesto los liberales en la ecuación macroeconómica fundamental. Porque la educación, la salud y todas las inversiones que realiza el Estado no es un gasto, es una inversión a futuro, cuyos resultados a veces se ven muchos años después. Pero es una inversión y no un gasto. Acá implicaba quitar al Estado toda la política social que había llevado hasta ese momento. Liberación de precios. Esta fue otra, de un día para el otro, pero esto acompañado con una anulación de los convenios colectivos de trabajo que se habían resuelto en esos días anteriores, lo cual fue un choque y una bofetada a la población. Con Gelbar los precios venían marcados en el envase de lo que uno compraba. O sea, había una garantía precio de mayor estabilidad. Claro. Sí, sí. Esto tenía que costar lo mismo en todos lados. Claro. Bueno. Pero en esa época tampoco, cuando fue por el caso, tampoco se vendían cosas. ¿Tampoco qué? El que estaba edificando no le vendían ladrillo. Claro, se genera una situación de inflación, de cambios de precios, que es preferible para el comerciante, el pequeño industrial, parar, cerrar. En el 89 pasó lo mismo, con la hiperinflación de Alfonsín. Preferían cerrar porque vender implicaba después que querés reponer lo que vendiste, te salió más caro, salía más caro, entonces perdías plata. Estos dos elementos, liberación de precios, anulación de los convenios colectivos, implicó una caída del salario real monumental. Esto fue respondido socialmente por manifestaciones multitudinarias de todos los gremios, inclusive de los gremios que ahora les llamamos de los gordos, de los más grandes y algunos más burocráticos, pero que salieron a la calle porque la gente salía igual a la calle. Y un dirigente sindical podrá ser burócrata, pero no son tontos. Entonces salieron ellos también y llamaron por primera vez a un gobierno electo dentro del peronismo, como el de Isabel, que fue electo, claro que estaba Perón pero en la fórmula, pero fue electa la Isabel, surgía una protesta de esta magnitud. Bueno, hubo otras agachadas, entre otras, en febrero ya del 75, que era ya un declive directo hacia el golpe, se autoriza el gobierno de Isabel a intervenir las Fuerzas Armadas en la provincia de Tucumán, que después de eso se extendería a todo el país, como teatro de operaciones. Es bueno destacar que en la provincia de Tucumán nunca hubo más de 40 a 50 guerrilleros del ERP. Se movilizaron cerca de 6.000 soldados. ¿Y qué hizo el ejército con esa movilización? ¿Fue a combatir a los 40 o 50 en el monte? No. Se dedicó a la represión del movimiento obrero tucumano, de los líderes populares, al secuestro, a la tortura, a lo que fue un adelanto de lo que después harían a partir del año 76. A tal punto que las propias dirección del ERP, viendo que no estaban ahí, pasaban los meses y no pasaba nada, decidieron ir ellos a atacar al ejército. Por supuesto le dieron con un caño, porque acá se muestra una cuestión central de la represión. No eran solamente por perversos que mataron, secuestraron y torturaron. Lo eran sí. El asunto era crear en la población, mediante el terror, una parálisis generalizada por el miedo que paraliza y que lleva a cada uno a encerrarse dentro de su casa, sin movilización,
porque eso es lo que hizo posible la implantación del modelo neoliberal. El enemigo, lo grueso, lo terrible fue el proyecto económico de Martínez de Hoz, no la represión. La represión fue la forma de introducir ese modelo, mediante el miedo, mediante la actitud humana de refugiarse, de protegerse y de encerrarse cada uno en su casa, evitando y rompiendo con la solidaridad social que fue siempre una de las características de los movimientos populares y del peronismo en particular. Bueno, el 24 de marzo sube la Junta Militar, la derrocan a Isabel, no hay resistencia de ningún tipo dentro del oficialismo. Sí hay algunas resistencias importantes en algunos sindicatos, en algunas ciudades, en fin, pero había un clima en donde ya una parte grande de la población lo que quería es que vinieran los militares, porque era tal el desorden, la anarquía, la violencia, que se llegó a ese nivel. Fíjense ustedes, una cosa terrible, ¿no? Para una población que ya conocía lo que eran los golpes militares, lo que significaban. Ahora, nadie esperaba este nivel atroz. Pero previamente, el gobierno de Isabel y de López Rega, que eran los que mandaban, ya reprimían y, digamos, atacaban así a los dirigentes trabajadores, a los mejores dirigentes trabajadores. Yo recuerdo un compañero que era de Luz y Fuerza, que tenía de sobrenombre Poncho, que era un dirigente muy querido, Luz y Fuerza, y fueron a buscar a la casa, pero con la policía, todo, estaba el gobierno de Isabel, todavía no estaban los militares. Sí, por ley salió lo del exterminio. Lo que pasa es que después, esa represión se transforma en un terrorismo de Estado. Ahí hay una diferencia, y se nota la diferencia en el número que viene después. Es decir, en el gobierno de Isabel se empiezan a preparar todas las condiciones para el golpe de Estado. Desde la represión hasta, por supuesto, empezando por la política económica que señalamos con el Rodrigazo, ¿no? ¿Cuáles eran los objetivos de este golpe del 76? Encabezado por Videla, Macera, Agosti. El objetivo era romper definitivamente, cortar definitivamente con el efecto político que había tenido el proceso de industrialización. La industrialización había creado al movimiento obrero. El movimiento obrero había adherido al peronismo. El peronismo impedía la concreción del plano de los sectores del privilegio. Por lo tanto, esa identificación, industrialización, movimiento obrero, peronismo, se iba a resolver en el país sobre la base de liquidar el proceso de industrialización. No más obreros y por lo tanto no va a haber peronismo tampoco. Esa era la mentalidad simple, pero que corresponde a un milico, porque no hay que pedir grande, como dijo una vez el general sobre los oficiales del ejército, en cuanto a su formación, son estudiantes secundarios con gimnasia, como diciendo, en todo caso él se destacó porque era un intelectual. Estudió historia, filosofía, enseñaba, fue profesor en la Escuela Superior de Guerra durante años. Ahora, el conjunto, con ese nivel, ¿no? Bueno, yo quisiera agregar que esto no es que se dé solamente en Argentina con estas características que vos mencionas. Era la propuesta que Milton Friedman había ya impuesto en los Estados Unidos para el mundo. sí. La que era el shock.
Sí, sí. para determinar argumentos, y nosotros simplemente en Argentina repetimos el modelo que se había dado en Chile, luego aquí y luego continúa en los otros países. En otros países. Sí, sí. O sea, no era solamente el escribir. No, no. Por eso yo comencé el tema señalando la etapa del capitalismo, el inicio del capitalismo monopolista transnacional, que es el que comienza a crear las condiciones para esta situación que a nosotros nos pega de entrada, ya en el 76. Veamos que el gobierno de Reagan y de la Thatcher son posteriores a lo nuestro. Es decir, primero se experimentó en la periferia capitalista para después llevarlo a nivel mundial. Y es verdad, fue y es un manejo mundial. El capitalismo llega a una etapa en donde la ganancia obtenida en la etapa anterior ya no alcanza. Necesita revolucionarizarse. Por lo tanto, entra en una etapa transnacional, ni siquiera multinacional, sino transnacional, siempre en pos de la maximización del beneficio. Eso hay que tenerlo presente siempre. Así es el capital, esa es su esencia. Llega a un nivel tal que trasciende las fronteras nacionales. Los capitales empiezan a dejar de ser de un país para ser transnacionales, para reunir un conjunto de capitales de distintos lugares y de distinto origen, que además acá fabrican una parte porque ahí les conviene fabricar porque sacan más ganancia, pero acá la empaquetan, acá la arman, desde acá la distribuyen, porque hay una política hacia los salarios más baja, porque se puede corromper al gobierno local por impuestos más bajos, porque los controles medioambientales son más laxos que en el mundo central, del norte. Acá se hacían jeringas, se hicieron más, hacían los paraguas, que había Sí, sí, paraguas, sí, sí. los famosos No, pero además se vendían, yo me acuerdo, en esa época yo trabajaba en el 11, había paraguas que se vendían a $1. Por supuesto duraban una tormenta, pero $1 decía, bueno, pero lo tirás y te compras otro, con ese criterio además consumista que se impone, y con $1 ganaban, con $1 ganaban. Claro, el nacional era más fuerte, era de otra forma, qué sé yo, llevaba más trabajo, era más caro. Fue el hundimiento de la industria nacional, ¿no? Bueno, lo que se temía entonces dentro de los militares era que ese movimiento obrero, ya sin la conducción directa del general Perón, porque había muerto en el 74, empezara a tomar una radicalización que no se pudiera controlar. Entonces, con ese razonamiento elemental, sin industria no hay obreros, sin obreros no hay peronismo, era la forma de resolver. Por eso se llamó proceso de reorganización nacional, porque su pretensión era reorganizar el país de nuevo. Barajar y dar de nuevo, bajo otra base. Texas también. 5.000 personas trabajaban. Bueno, por eso no es casual que la represión haya sido dirigida fundamentalmente al movimiento obrero, a dirigentes clasistas revolucionarios del movimiento obrero, fundamentalmente. Si bien hay que mencionar que en esa volteada cayeron de los más amplios sectores, inclusive sectores de la élite. Inclusive sectores de la élite. Llegó a tal nivel la violencia del Estado que hasta hubo sectores, muchos de ellos comprometidos, de la élite, que también los bajaron, porque acá bajaron curas, mientras el embajador del Vaticano jugaba al tenis con Macera, en el barrio de Belgrano mataron a 5 curas palotinos en una iglesia, en pleno
centro, corazón del barrio de Belgrano. ¿Para qué hablar de las monjas francesas? Y así de muchos curas, que por supuesto la característica común que tenían era de tener los zapatos embarrados por andar en los barrios y en los lugares donde tienen que estar los cristianos. Bueno, ese fue el pecado, ¿no? El objetivo, como dije recién, reestructuración económica social del país. Empezar de nuevo. Otra cosa. Y esto se transforma en un paisaje habitual. Las Fuerzas Armadas en la calle, escuchar tiros, ametralladoras, nos llegamos a acostumbrar. Es increíble la capacidad de acostumbramiento del ser humano a cualquier cosa. A cualquier cosa nos podemos acostumbrar. Bueno, esto se transformó en un paisaje común. Y acá viene la discusión, porque han salido algunos economistas a decir que para ese entonces ya el movimiento, mejor dicho, el modelo de industrialización estaba agotado. No, no se agotó. En toda la etapa anterior había ganancias muy buenas dentro de la industria nacional para seguir multiplicándose y agrandándose. Lo que pasa es que había otro objetivo político de parte de la dictadura. Como dije antes, liquidar a la industria como el germen del problema. Lo dice Videla claramente. El golpe no solamente contra el gobierno peronista y las instituciones, sino contra el modelo de industrialización. El golpe fue un quiebre. Quería un proyecto distinto de país. Como decía recién la compañera, no fue un hecho aislado, fue parte de un consenso que se generó en Washington y que se llamó así. Y que antes empezó como pensamiento que se llamó Comisión Trilateral. Europa, Estados Unidos, Japón. Algunos cerebros económicos, financieros y intelectuales, para ver cómo encaraban una nueva etapa del capitalismo, porque ya el margen de la ganancia no era suficiente. Bueno, y nosotros la ligamos con el golpe del 76. El objetivo fue desempatar la situación, de ese empate que nosotros señalamos. Y esto es importante de tenerlo presente. Acá no es que fuimos invadidos por fuerzas extrañas. No. Esta fue una agresión de sectores internos del país que ya se habían manifestado con sus intereses reaccionarios en muchas otras oportunidades. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Acaso no los vemos ahora que también levantan la bandera argentina? ¿Y se consideran ellos los verdaderos argentinos? Teniendo un proyecto diametral opuesto y reaccionario. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta, porque si no caemos en un nacionalismo corto de miras. ¿Cuál es el nacionalismo corto de miras? Creer que el problema pasa por dónde naciste. Todo proyecto de dominación ha pasado siempre con la complicidad de sectores internos. Siempre ha sido así. No somos